Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado porque el día de hoy grabamos el segundo episodio de nuestra segunda temporada de Desnudos Podcast. Tuvimos a nuestro primer invitado repetido, a nuestro pastor Rodrigo, y estuvo increíble, ya que el día de hoy estuvimos hablando de los inicios de Cara, de cómo inició esta iglesia, cómo empezaron con una enseñanza bautista, de ahí fueron creciendo. No les quiero spoilear mucho de la historia, pero platicamos también si había cierto miedo de empezar el pastorado, cómo lidiar con ciertas situaciones y cómo llegamos al día de hoy a ser la iglesia que somos. Así que de verdad no se lo pierdan, estuvo increíble y nada, nos vemos en el podcast. Pastor Rodrigo, ¿cómo Mi está? querido Diego, excelente, en victoria totalmente, feliz. Qué increíble, qué padre tenerlo por Gracias. segunda vez en nuestro podcast. Yo Es el feliz. primer invitado que repetimos. Qué bueno que fueron tantas los malos comentarios de mí que dijeron ya está bien, denle otra oportunidad. Y aquí estoy otra vez. No, al contrario, estamos súper bendecidos. La Amén. semana pasada estuve, bueno, hace unos días, lo van a ver una semana después, pero estuvimos platicando un poco acerca de su vida, quién es usted, cómo llegó a Cristo, y ahora me gustaría un poco conocer más cómo es que funda la iglesia, cómo fue su llamado, y para eso me gustaría regresar a cómo conoció de Cristo, cómo fueron estos primeros estudios. Nos contó que fue en el bautizo de su esposa, Así es. que alza la mano, pero de ahí cómo fue su camino. Cuéntenos. Después de eso, que estamos hablando de mediados del año 1995, yo creo que tú ni nacías casi, yo creo. Ni No, nacías, ni llevaba nacías. menos 2 años. Imagínate, todavía estabas ahí revoloteando en el mundo del Señor. Entonces, en ese tiempo empezamos a crecer, como dije en el último audio. El tío de Yuri, que fue nuestro primer pastor, junto con su esposa, preciosos pareja y matrimonio del Señor, que Dios los usó de una forma tremenda, hacían el esfuerzo todos los martes de ir a nuestra casa a darnos discipulado, a compartirnos la palabra, a enseñarnos la palabra. Empezamos a invitar a algunos amigos a que fueran ahí con nosotros, pero por sobre todas las cosas, Dios permitió que haya sido un tiempo de aprendizaje para conocer la palabra. Era difícil para Yuri de repente ir a una iglesia por el tema de lo popular que es y todo eso, pero el hecho de que ellos hayan hecho el esfuerzo tremendo de poder estar todos los martes en nuestra casa fue tremendo. Y eso nos ayudó a nosotros a poder crecer. A crecer en la palabra, a crecer en la oración, a crecer en intimidad con Dios, a crecer en una relación con Dios. Entonces, de ahí se formó un poco ¿cómo se llama? Nuestra relación con Dios y empezamos a crecer, afortunadamente, paulatinamente los dos al mismo tiempo. Ya después de eso, mi esposa y yo tuvimos, junto con el tío de Yuri, que era nuestro primer pastor, el tío Paco Maltés, se llamaba porque ahora ya está con el Señor, hicimos esta primera misión bautista que se llamaba Maranata. Okay. Así se llamó nuestro primer pinino, se podría decir, de la iglesia. Nos reuníamos en un hotel ahí de mala muerte, pero era un hotel de mala muerte, pues ahí en Tlalpa, imagínate. No, pero tú no conoces esos lugares. Entonces, en ese hotel nos alquilaban ese lugar y ahí nos reuníamos, hacíamos música, compartíamos la palabra, pero el tío de Yuri, el tío Paco, el pastor Paco, era el que hacía toda la administración y toda la cosa. Yo me acuerdo que yo tenía que... Eso duró hasta como el año 97, 98. Yo me acuerdo que iba yo de corbata y hasta me dijeron, ¿quieres ser diácono? Yo sí, quiero servirle al Señor, sí quiero. Bueno, tenés que cortarte el pelo. Y dije, yo tenía el pelo muy largo y en mis 20 y algo de edad, obviamente dije, no, a mí no me corte el pelo nadie. O sea, mucho me costó para tener el pelo que tengo como para que alguien llegue y me diga que me lo tengo que cortar. Y bueno, llegó el día y me rapé así militar. ¡Rac! El primer día, así, militar, así, mucho más corto que ahora, o sea, ahora está larguito, pero ese fue militar, así a coco. Y empecé a servirle al Señor junto con mi esposa. Y de ahí, muchos lugares querían tener a Yuri como para que mostrara su testimonio. Entonces empezamos a viajar mucho, a viajar por diferentes iglesias. Y ya en el año 96, nosotros decidimos salir de la música secular. Y nos empezamos a dedicar solamente a viajar y a hacer eventos que tenían que ver con la expansión del reino, o sea, con evangelismo,
Nosotros compartíamos en todos lados. Desde Canadá, como dije en el último podcast, desde Canadá hasta Chile, hasta el sur de Chile. O sea, fuimos a todos lados. A todos lados. Donde nos llamaban, nosotros íbamos. Y se llenaban las iglesias, se llenaban los lugares. Me acuerdo que Perú hicimos un lugar como para 12.000 personas, porque todo el mundo estaba impactado de ver que Yuri había estado 3 años antes cantando El Apagón y ahora venía cantándole a Cristo. Entonces, la gente quería ver ese cambio. Entonces, ese fue un gancho tremendo para que la gente que no conocía a Dios fuera al evento a querer ver a Yuri con este cambio y se enganchaba con Dios. Porque pensaba que iban a ver cantar a Yuri El Apagón y de repente Yuri salía cantando algo para el Señor y hablando de su corazón, y eso mata a cualquiera. Lo que Yuri hacía, la valentía que tuvo, los pantalones que tuvo, la fuerza de voluntad que tuvo, el corazón frío para dejar tantas cosas que mucha gente soñó tener durante toda su vida y dejarlo por Dios, fue una cosa tremenda. Claro, Dios nos dio el triple de eso, mucho más. Y Yuri dejó su carrera, completamente la dejó a un lado y usó su fama y usó su popularidad para poder tratar de restaurar familias, restaurar corazones, que la gente pudiera reconciliarse con Dios. Eso era lo que nosotros buscábamos. Y eso consistía en que Yuri cantaba, compartía su testimonio, seguía cantando y de repente me llamaba a mí. Y yo entraba, cantaba con ella, una canción muy bonita, y después... ¿Qué canción era? Era una canción que grabó Marc Anthony con Jennifer López, que se llamaba... Originalmente se llamaba Non Amarmi, que era una canción que estuvo en el Festival de San Remo, por ahí por el 90 y algo, y nosotros la grabamos en el 97, 98, y le pusimos una letra cristiana, que hizo Rubén Sotelo, gran letrista cristiano, pero no gran letrista cristiano. Y hizo unas letras, increíbles. Él trabajaba con Torrefuerte y nos lo presentaron, un hombre con un corazón sensible, precioso hombre de Dios, y él hizo esta canción y plasmó en una letra lo que nosotros éramos, no lo que la letra decía originalmente de la canción, porque la canción habla de no me ames porque tengo una discapacidad. Eso es lo que originalmente dice la canción. Pero esta canción estaba basada en nuestra relación, en cómo nos habíamos juntado, cómo había llegado el amor a nuestra vida y cuánto habíamos esperado tenernos uno al otro. Entonces la canción se transformó como casi en un himno. En muchas bodas cristianas todo el mundo la cantaba, o nos decían, por favor, vengan a cantarla a nuestra boda. Entonces fue una linda canción. Cantábamos esa canción, yo me quedaba compartiendo un par de cosas también, y muchas veces el pastor de nosotros, el tío Paco, también se subía al escenario y hacía un llamado al final. Entonces era un evento muy evangelístico, nada que ver con música secular, pero tenía mucho que ver con la restauración. Y eso fue algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Y de ahí nació un poco la idea de hacer la iglesia. Nosotros, por un tema personal, dejamos de ser hijos adoptivos o estar cubiertos por el tío Paco. Él siguió con la iglesia que se llamaba Maranata. Nosotros nos fuimos a vivir a otro país, nos fuimos a vivir a Miami un tiempo. Y ahí nos quedamos y tuvimos la oportunidad de conocer a unas personas allá que se transformaron después en un ministerio que nos dio cobijo, nos dio cobija, nos dio cobertura y se transformaron en nuestros pastores. Y nos enseñaron cosas que nosotros antes no habíamos experimentado. Y de ahí nació otra iglesia que se formó allá, pero la trajimos para acá, que se llama Casa de Restauración. Lo que es el día Casa de Restauración y Alabanza, que encara nuestra iglesia. Y empezó así, con Yuri y yo estábamos en casa, era un domingo, veníamos llegando de un viaje, estaba ella con su asistente, que era una muchacha colombiana, y estábamos muy cansados, y Yuri dijo, ¿por qué tú no nos enseñas algo para no ir hasta la iglesia? Estamos tan cansados, no hemos dormido nada, ¿por qué no nos enseñas tú algo aquí en la casa? Y yo, bueno, entonces tomé la Biblia y enseñé algo ahí, a Yuri y a su asistente. Esa era la iglesia, Yuri y su asistente, nada más. Entonces, les gustó, lo propusimos hacer para el domingo que viene y lo volvimos a hacer. Pero su asistente dijo, oye, ¿puedo traer un amigo? Sí, por supuesto, tráelo. Entonces ya no éramos 3, éramos 4, ya estaba la casa llena. Entonces empezamos a traer gente y la sala de la casa se llenó de gente porque preferían
obviamente algunos del medio artístico no querían ir a la iglesia, sino que preferían escuchar la palabra en un lugar con más privacidad. Claro. Lo cual es totalmente entendible. Y ya pues cuando ya no cabíamos en la sala de la casa, nos fuimos a una estética que nos prestaba Silvia Galván, muy linda ella, nos prestaba un lugar y cabían como 14 personas. Y cuando llegaban 18 decíamos, ya no cabe nadie, porque estábamos llenos, éramos 18 personas. Y así creció, nos fuimos a un hotel, alquilábamos un hotel, pagábamos hotel todas las semanas, y alquilábamos también equipos de música, audio, para poder tener alabanza. Teníamos acetatos, me acuerdo que proyectábamos acetatos de las letras, de las canciones, y se formó algo muy, muy bonito. Lo que el día de hoy se transformó en Casa de Restauración y Alabanza. Y el motivo por el cual se formó era ver familias restauradas. Lo que Dios había hecho con la familia de Yuri, con mi familia, queríamos poder dárselo a otras personas. Y ese fue el manto que nosotros entendíamos que la iglesia tenía, o que nuestra reunión tenía. Era ayudar familias que estaban pasando por momentos difíciles. Poder incrustar a Cristo y a Dios en la familia y que ellos pudieran tomar las herramientas o las armas que Dios te da para poder salvar tu matrimonio. Mucha gente llegó a nuestra iglesia cuando estaba empezando a tratar de terminar su relación, su matrimonio de una forma pacífica y usarnos a nosotros como un mediador para que no terminaran peleados, sino que cada uno terminara bien y no terminaran tan mal. Y al final muchos matrimonios llegaban con esa actitud, pero terminaban reconciliándose y terminaban volviéndose a enamorar. Y nosotros veíamos que a lo mejor teníamos esa parte, que ayudábamos a otras familias y a otros matrimonios. Entonces dijimos, por aquí es. Esto es lo que Dios está poniendo, esto es lo que Dios está mostrando, y por ahí nos fuimos, y el resto es historia. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Claro, ¿no? Y qué increíble historia. Me gustaría desmenuzarla por partes porque creo que hay mucho que sacar y aprender. Y me gustaría regresar un poco a cuando su primer pastor los pastoreaba, porque nos comentaba que era bautista, ¿no? Que Sí. era una corriente bautista. ¿Cómo Súper. era? No me imagino este contraste, sobre todo de usted viniendo de ser un rockero, Sí. pelo largo, a llegar a un mundo bautista que Sí. son mucho más estrictos, formales. ¿Cómo fue ese choque cultural? Sí, fue un choque completamente cultural y de todo, porque él tenía una edad, yo tenía otra edad completamente. Él era nicaragüense viviendo acá en México, muy tradicionalista, un bautista, pero muy bautista. Y yo era rockero, muy rockero, entonces eso peleábamos mucho y nos encontrábamos en ciertas cosas. Pero lo que yo hice fue sujetarme. O sea, yo era su oveja y yo no quería cortarme el pelo. Pero me lo corté por obediencia. No por obediencia a él, por obediencia a Dios. Si Dios me había puesto y yo entendía que él era mi autoridad, yo tenía que hacerlo. Pero yo no quería hacerlo, pero lo hice. Yo no quería llegar a la iglesia en corbata, pero por ningún motivo. O sea, ¿por qué me tienen que sacar mis poleras y mis chaquetas rockeras o mis botas? ¿Por qué? O sea, pero yo lo hacía por obediencia a Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque él era mi autoridad. Pero claro, muchas cosas no congeniábamos, muchas cosas él tenía una forma de pensar, yo tenía una forma de pensar distinta. Y obviamente teníamos uno que otro pique, pero el respeto hacia él y la obediencia y la sujeción, pues yo la tenía con Dios. Así que yo tenía a Dios bien metido en mi corazón y eso me hacía entender que él era mi autoridad y así va a ser. ¿Y sentía la confianza de platicar estos choques culturales con él? Lo que pasa es que él era, bueno, y se lo dije muchas veces a él, no voy a decir nada incorrecto, Claro. ni porque no esté aquí, pero él tenía una forma de pensar muy, muy, demasiado estricta. Entonces, y yo no es que no sea estricto, sino que hay ciertas cosas donde uno tiene que mediar. Entonces, él pensaba de una forma y yo pensaba de otra. No sé, o sea, como por ejemplo, no te comas la carne así. ¿Por qué no me la voy a comer así? A mí me gusta así. Es que esa carne está cruda. Bueno, los chilenos, los argentinos, los peruanos, comemos carne término medio porque allá se come así. Y a mí me gusta así. No, pero es que no está bien porque estás como comiendo sangre. Entonces, ese tipo, la palabra dice... Entonces, hay ciertas cosas no congeniamos.
Pero yo entendí, y yo entendí después, y lo sigo entendiendo hasta el día de hoy, que Dios puso a ese hombre con un propósito en mi vida. Y le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre, por la vida de su esposa, y por todo lo que él luchó para que yo fuera parte de lo que soy el día de hoy. Así es que, si tú que estás escuchando este audio, estás pasando un momento de que tienes un momento de confrontación con tu autoridad, porque tu autoridad te dice una cosa y tú quieres hacer otra, sujétate, porque el más beneficiado vas a ser tú. Y tú no te estás sujetando para hacerle caso a él, tú te estás sujetando porque le estás haciendo caso a Dios. Y no me arrepiento de haberle hecho caso. En algunas cosas no le hice caso. Esto de comer la carne en término medio, me la sigo comiendo igual porque me gusta así. Que ahí curiosamente no es sangre lo que aparece, ¿no? Es claro, otra como otro liquidito. Exacto, que viene pero de la carne. él era bien estricto en sí. eso. Y era un bautista extremadamente estricto. O sea, yo salía a predicar o a compartir vestido de corbata. Pero en el avión iba con mi chaqueta. Y no, él en el avión iba con corbata. Con saco y corbata, siempre bien presentado, siempre bien ordenado. Era un hombre muy íntegro, era una muy buena persona. Y al final, después de todos los dimes y diretes que pudimos haber pasado entre él y yo, y conjunto con nuestra esposa, que nos separamos de él, después Dios nos permitió la oportunidad de ir a hablar con él, reconciliarnos con él. Lo invité a la iglesia, estuvo aquí, lo recuerdo hace muchos años atrás, y tiempo después ya partió. Y tuve la oportunidad y el honor de poder dar unas palabras el día de su funeral. Así es que tremendamente agradecido con Dios por la vida de ese hombre para mí. Sí, al final creo que Dios siempre cierra la pinza, ¿no? Y son de estas temporadas, me identifico mucho, yo siempre he sido alguien muy rebelde. O era, ¿no? Por lo mismo de que crecí sin una autoridad per se, tenía muchas libertades. Y cuando llegué a la iglesia, le dije, Dios, permíteme tener una autoridad o una guía, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas. Claro. Y conocí a nuestro amado pastor Abelardo, que le mando un beso. Abelardo. Que ya platicaremos con él, pero algo que Dios me enseñó en esa temporada fue justo eso, aprender a sujetarme a las autoridades que él me había puesto y que hoy en día agradezco que han traído cierto orden a mi vida. Exactamente. Que hay situaciones donde decía, no me hace sentido, pero entiendo que en la multitud de consejeros haya sabiduría. Entiendo totalmente que sus años también traen más sabiduría que la mía y que muchas veces he dicho, no quiero. Exactamente. Pero te amo, te obedezco, amo a Dios y obedezco porque amo más a Dios. Y Dios te bendice a ti. Y los frutos que vienen son increíbles. Definitivamente, pero las reglas no traen otra cosa más que orden. O sea, si ahí dice no doblar en U, yo no voy a doblar en U. Porque puedo provocar un accidente, porque puedo provocar un problema. Si ahí dice, el semáforo está rojo, ¿por qué tengo que pasar? ¿Por qué tengo que saltarme las reglas? ¿Cuánta gente ha muerto porque no sigue reglas? Porque se pasó un semáforo, porque pasó un alto, porque en vez de ceder el paso llegó y pasó. No tomes para beber. Y yo tomo, me emborracho, hago un accidente, estoy ebrio y mato a 10 personas. Entonces, las reglas traen orden. Y Dios es un Dios de orden. Claro, no He dicho. No, y es padrísimo. Digo, ahorita podemos ver los frutos de lo que estamos viviendo. A lo mejor hay gente que está batallando con esto. Uf. Y 100% yo también los invitaría a dar ese paso de fe, ¿no? Porque claro. Algo que también me gusta es hasta delegar un poco de responsabilidad. De decir, Señor, si yo no sé lo que hago, sé que me pusiste esta persona y al final también va a rendir parte de esas cuentas. Totalmente. ¿No? A mí me toca ser obediente. Totalmente. Amar y obviamente obediente conscientemente, ¿no? Si te dicen ve y roba un banco, pues no vas a ir a robar un banco. Claro. Pero sí dentro de esta prudencia. Y dentro de lo mismo, siguiendo un poco en su historia, ya que empezaban a viajar, a invitarlos a otros lugares, para usted, ¿cómo era su preparación? ¿Le daba miedo? A mí me pasaba al principio que me daba mucho miedo compartir cosas que no eran, decir cómo va a haber mucha gente. ¿Había esta carga o cómo lo manejó usted? Bueno, la carga de poder compartir en un lugar y en otro, pues mira, de alguna u otra forma el peso de estos viajes, el peso de los eventos, el peso de ir a una iglesia, el peso de llenar un lugar, eso caía en Yuri, porque la gente y los ministerios querían verla a ella, no me querían ver a mí.
Claro. Entonces era obvio que el peso estaba en ella, nunca estuvo en mí. Yo tenía otro peso distinto. Yo tenía que ver que a la que estaban invitando llegara bien, llegara diciendo cosas como lo que tiene que hacer, mostrando su testimonio en forma... Porque Yuri también tiene esta parte tan sanguínea que de repente a lo mejor puede decir algo incorrecto, puede decir algo que no es. Entonces ahí me tocaba un poco tratar de guiarla, y hasta el día de hoy lo hago con sus conciertos, de que no se pase de ciertas líneas, lo cual le cuesta porque ella es muy espontánea, es muy graciosa, tiene mucha chispa. Y obviamente pues si le dan cuerda le aplauden 3 veces más y ella le sigue dando. Entonces mi peso era distinto. Yo crecía constantemente estudiando. He tratado siempre de ser un hombre bastante estudioso. Yo estudiaba más la palabra de Dios que lo que estudié en la escuela. Entonces eso de alguna otra forma me respalda a la hora de no decir una tontería. Siempre he pensado que cuando yo predico, por ejemplo, trato de desglosar el versículo, siempre digo esto, de desglosar el versículo y poder respaldar ese versículo con un contexto histórico, en un contexto emocional o espiritual de cómo se dijo, por qué se dijo, quién lo dijo, en qué situación estaba el apóstol Pablo o Timoteo cuando escribieron esto, qué quiso decir Moisés, o sea, por qué el rey David escribió este salmo, en cómo se encontraba él para decirlo, qué Dios te quiere decir mostrando esto. Entonces siempre me ha gustado estudiar un poco eso, la palabra. Por eso cuando nosotros damos los mensajes los domingos, yo doy, no sé, o sea, 5 versículos, de repente hasta 4, he dado un poco más, pero trato de no decir tantos versículos, sino que explicar los que hay y sacar la perla y un tesoro de muy poquito para que la gente aprenda mucho. Porque si tú le das 15 versículos, se van a aprender 2 nomás. Entonces es importante que tengo poco tiempo el domingo, trato de no pasarme de 40 minutos y que en esos 40 minutos podamos aprender, divertirnos y al mismo tiempo transformar nuestro corazón. Entonces eso era mi mayor motivo a la hora de compartir en estos eventos. Aunque estos eventos estaban más basados no en una prédica, sino que estaban más basados en el testimonio de Yuri. Entonces yo tenía que contar un poco cómo nos habíamos conocido. Yo contaba esa parte, el testimonio, de cómo nos habíamos conocido y cómo yo veía desde otro punto de vista el cambio de ella. Entonces mucha gente decía, wow, o sea, no solamente lo que Yuri dice, sino que lo que está viviendo otra persona que también la conoce y que está con ella. Entonces eso hacía clic a la hora de compartir y respaldaba en forma muy poderosa lo que Yuri estaba viviendo. Porque mucha gente puede decir, yo viví esto, otro. Entonces si viene otro y dice, sí, yo desde este otro punto de vista también viví contigo esto, y todo lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces eso hacía, respaldaba el testimonio y mucha gente se sentía identificada. Decía, cuando estábamos terminando el mensaje, yo decía, quizás de los 10.000 personas que hay aquí, ninguno de ustedes tiene ni la plata de Yuri, ni la belleza de Yuri, ni el talento de Yuri, ni los bienes que tuvo Yuri, ni toda la fama que tuvo Yuri, pero tiene algo en común con ella, la necesidad de tener a Dios en su corazón. Entonces, la misma necesidad que tuvo Yuri de Dios hace muchos años, hace un tiempo atrás, es la que usted tiene el día de hoy. Entonces mucha gente decía, wow, o sea, yo no me parezco en nada, Yuri. Lo único que me parezco es que también necesito el mismo Dios que ella tiene. Entonces eso provocaba un boom en las familias, provocaba un boom en las personas que llegaban de malas o que llegaban con una actitud negativa. Y eso produjo que fuera el motor de nuestra iglesia también el día de mañana. Sí, no, y aparte me gusta porque ahora que como hago recuento creo que todos los predicadores que han tenido la oportunidad de estar en nuestra iglesia empezaron por contar su testimonio, por contar quiénes eran, Claro. cómo Dios los transformó, y en lo personal creo que es lo más fácil en el sentido de que lo vivimos a primera instancia. Totalmente. A de ahí empezar a desglosar lo demás, ¿no? Y al final es más real en muchos aspectos. La gente se Totalmente. puede identificar más, como en este podcast que también tratamos de hablar de eso, ¿no? De cómo somos nosotros, no Así nada es. más de ir de una forma muy estructurada, que en un ratito me gustaría también hablar de cómo estructura sus prédicas, pero quiero seguir un poco más en la historia. Entonces viene esta época de estar viajando, de estar compartiendo testimonio, llegan a Miami, empiezan a congregarse en esta otra iglesia. Exacto.
Ahí cómo era la enseñanza, cómo era la cultura. Era diferente porque fue un ministerio muy lindo, muy bonito, donde nosotros aprendimos muchísimo, cantidad de cosas, porque no solamente era el aprender el domingo en la iglesia, nosotros compartíamos con ellos toda la semana. O sea, vivían muy cerca de la casa donde nosotros vivíamos, entonces nos veíamos prácticamente todo el tiempo. Yuri pasaba mucho tiempo con la esposa y las esposas de los pastores de ahí, y yo pasaba mucho tiempo con el pastor y los otros pastores. Entonces, crecimos mucho, muchísimo, y no servíamos todavía no servíamos. Pasó un tiempo, por lo menos 2, 3 años, donde nosotros aprendimos mucho y llevamos eso a que se formara la Casa de Restauración. No era que hay mucha gente, lo digo con respeto, sin enjuiciar a nadie, hay mucha gente que se va de una iglesia y a las 2 semanas ya formó una nueva. Entonces, ahí forma un ministerio. No es que Dios me dijo que tenía que levantar una iglesia y somos 5 y ahora vamos a ser 8. Espérate, o sea, no estoy tan de acuerdo con eso. No enjuicio a nadie, sí. Pero creo que si Dios te saca de una iglesia o te saca de un ministerio, de alguna otra forma, tiene que pasar un tiempo en que tu corazón sane si las cosas no terminaron bien y poder entender dónde te va a querer Dios y qué quieres hacer. No necesariamente tienes que hacer lo que tú quieres, tienes que hacer lo que Dios te diga. Y nosotros nos sentamos, terminamos nuestra relación con el pastor que teníamos acá y nos sentamos. Seguíamos viajando, seguíamos haciendo eventos, pero no servíamos en la iglesia. Nosotros nos sentamos en la iglesia a aprender. Y recibimos mucha instrucción en la iglesia y recibimos mucha instrucción en la casa del pastor. Entonces tuvimos mucha enseñanza práctica y teórica al mismo tiempo. Y eso nos llenaba. Y de repente pasaban 6 meses y decíamos, ya estamos listos para hacer algo. No, espérate, aguanta. Y seguíamos llenando y aprendiendo. Ya estoy listo. No, aguanta. Y pasaron años. Hasta que de repente Dios dijo, ahora. Y fue cuando regresamos a México en el 2000, 2001. Y ya con la idea de formar Casa de Restauración. Sí, bueno, ahí me gustaría hacer una pausa porque también dijo algo clave, creo, en la vida de todos los cristianos, que es no solo ir a la iglesia a escuchar, sino involucrarse en ser la iglesia. Creo que hoy en día vivimos en este concepto erróneo de que la iglesia es una institución, ¿no? De que la iglesia es cara. Y no, o sea, como institución sí, pero la iglesia somos nosotros, son nuestros pastores que nos enseñan, nosotros como servidores que llevamos a los demás. Y en su caso, algo que voy a replantear un poquito, pero algo que me gusta de esta iglesia es que siempre tienen las puertas abiertas todos nuestros pastores, líderes, para acercarse. Pero usted, ¿cómo le diría a las personas que van llegando que se pueden acercar a los pastores y a los líderes, o ustedes cómo lo hicieron en su momento para llegar a esa intimidad, o incluso no pastores, ¿no? Personas que espiritualmente los llevaron a más? Claro. Bueno, esa cercanía que nosotros teníamos con nuestros líderes allá en Miami hizo que se formara lo que hoy tenemos como iglesia también. O sea, nosotros tratamos de ser lo más accesible posible, guardando distancia en ciertos momentos con todo el mundo, porque hay gente que quiere acercarse a Yuri solamente porque es Yuri, no se quiere acercar. Es que necesito que Yuri me bendiga. Bueno, que hay 4 servidores que pueden orar por ti si necesitas algo. No, es que es Yuri la que me tiene... No, ella quiere ver a Yuri, o sea, y después de que Yuri ora por ellos, dice, oye, ¿me puedo sacar una foto con...? O sea, claro. Entonces, que así es la gente, y es entendible. Yuri es una figura... O sea, ultra, mega turbo conocida. O sea, yo entiendo que eso sobrepasa de repente el entendimiento de mucha gente y la gente aún así no lo entiende y quiere ir a la iglesia porque quiere ver a Yuri. Está bien. Y si Dios va a usar a Yuri como un instrumento para que mucha gente llegue a sus pies, gloria a Dios, lo seguiremos usando. Pero nosotros siempre hemos tratado de ser accesibles con la gente. O sea, yo pienso que una de las cosas que me caracteriza a mí y a ella es que somos como muy sencillos, no... Tampoco nos ponemos en una cúpula para que nadie nos toque, al contrario, o sea, nosotros somos iguales que todo el mundo. Y es un poco la esencia de esta iglesia. La esencia de esta iglesia es mucho amor, la esencia de esta iglesia es mucho abrazo, es mucho compartir en familia. Por eso decimos que Casa de Restauración tiene que ser una expansión de tu casa, tiene que ser una expansión de tu familia. Y por eso siempre decimos cada domingo, la persona que está a tu lado es tu familia. Aunque no se parezca a ti, aunque esté más feo que tú, aunque tú estés más feo que la otra persona,
todos somos parte de la familia de Dios. Y esta iglesia se ha transformado en eso, en una familia. Y mucha gente ha recibido acá lo que no ha recibido en su casa. Porque nosotros somos muy besadores, muy abrazadores, y tenemos una canción que aprendimos de este ministerio allá en Miami, que me la traje allá, que es la de ahí viene de ahí la viene, bienvenida, de ahí viene la wow. bienvenida. Ellos nos la enseñaron y nos trajimos la canción para acá. Entonces es una canción que es muy característica de esta iglesia y de muchas iglesias allá en Miami y de las que se fueron para otros lados también, donde es un parteaguas un poco para la gente nueva que viene. Yo he visto a gente desmoronarse y quebrarse cuando recibe los abrazos y las bendiciones de gente que ni conoce. Entonces, y que le canten la canción y que le digan, tú eres, yo aquí estoy, si me necesitas aquí estoy, soy tu amigo, soy tu familia. Y mucha gente se quiebra, porque es obvio, porque dice, wow, o sea, yo estoy llegando a un lugar donde no conozco a nadie y me están tratando mejor que mi propia casa muchas veces. Eso queremos ser. No queremos ser mejor que tu familia, queremos ser parte de tu familia. Wow, me encantó esa frase. De ahí, ¿cómo viene esta parte de moverse a México? O sea, ¿fue una plática que tuvieron ustedes como matrimonio? Es decir, ¿fue nada entre ustedes, con sus pastores? Lo que pasa es que por ahí por el 2000, 2001, alguien contrató a Yuri para que Yuri cantara sus canciones seculares. Yuri no quería. Dijo, yo ya no hago eso. Pero por favor, es la reunión de mi empresa y queremos ver si tú puedes cantar algunas canciones. Y Yuri dijo, no quiero cantar ninguna canción secular, quiero cantar solo canciones cristianas. Pero es que nosotros queremos ver a la Yuri, el cantante. Bueno, si me dejan hablar lo que yo quiera hablar, yo hago el concierto. Va. Entonces Yuri se puso no solamente a cantar sus canciones, las canciones de bolero, cantó sus canciones boleras, cantó parte de sus canciones de su repertorio secular y todo eso. Cantó canciones cristianas también. Y la gente estaba feliz escuchándola. Cantando lo que sea, pero quería verla a ella. Entonces Yuri se puso a compartir y a hablar de su relación con Dios. Y mucha gente se sintió tocada esa noche. Y nosotros vimos que para esa época las iglesias se seguían llenando cuando Yuri era anunciada en una iglesia a cantar o a compartir. Pero cada día se llenaba más de cristianos. Y nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos que la gente inconversa conociera de Dios. Entonces decíamos, bueno, antes en una iglesia de 200 personas llegaron 400 porque 200 eran gente que no conocía a Cristo. Hoy siguen llegando las 400, las 500 personas a esa iglesia, pero nada más llegaron 10 nuevos. Y eso no nos gustó. No queríamos ser entretención para cristianos. Porque no habíamos sido llamados para eso. No queríamos eso. Nosotros nos gusta el evangelismo, llegar a la gente que no conoce a Cristo. Entonces nosotros veíamos que en ese evento específico, Yuri tocó corazones de mucha gente porque nadie de los que estaba ahí conocía a Dios. Nadie. Entonces todo lo que ella hablaba y compartía, mucha gente dejó el trago al lado, dejó de fumar, se tocó el corazón, se conmovió con las palabras de Yuri. Entonces dijimos, por aquí puede ser la cosa. Y ahí quedó. Y de repente, Yuri tenía un programa de radio que se llamaba Entre Nosotras, allá en Miami. Y estas personas las que estaban con ella en el programa, fueron a un evento y había una mujer que era profeta, americana, y dijo, aquí hay gente que es amiga o trabaja con una persona que es famosa. Entonces las otras dos se miraron y dijeron, ¿seremos nosotras? Por favor, quiero que se acerquen conmigo. Entonces, ¿que seremos nosotros? Porque ahí no hay nada más famosa que Yuri. Entonces se acercaron después y las dos hablaban inglés. Y quiero decirles que Dios me está diciendo algo. Tienen que decirle a su amiga, que es famosa, que Dios va a cambiar el rumbo de las cosas que está haciendo. Que la va a cambiar de lugar porque la va a poner a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, le fueron a decir eso a Yuri y yo, ¿de qué se extraña? O sea, entonces mucha gente le dijo, a lo mejor quiere Dios que vuelvas al mundo secular para que vuelvas a compartir y que ahora hables bien lo que tienes que hablar dentro del mundo secular. Y yo dije, pero ni loca vuelvo ahí. Yo estoy viendo dónde estoy. Entonces llegó un momento en que cada vez que hacíamos un viaje, alguien se acercaba y le decía, oye Yuri, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Qué? ¿Tú quién eres? No, quiero decirte algo. Mira, Dios me está diciendo en este instante que lo que Dios te está diciendo es de Él.
Entonces yo dije, pero a ver, se están poniendo de acuerdo, cómo es la cosa, no sé qué. Y cada vez que alguien se le acercaba a Yuri le decía, quiero decirte que Dios me está diciendo que des el paso, porque Dios te va a poner en lugares diferentes. Y justo es un lugar que a lo mejor no vas a estar tan cómoda. Entonces Yuri como a la quinta vez dijo, pero aquí hay algo. Y lo hablamos con nuestros pastores y dijimos, bueno, con mucha cautela, volver a la música secular, pero con límites. De hacer lo que Yuri ha sido llamada a hacer. A entretener, a hacer música, pero de una forma diferente. Entonces ahí empezó nuevamente, volviendo a la Ciudad de México, nuevamente empezó nuestra vida en la música. Y aquí estamos y dijimos, bueno, nosotros seguimos la música, está bien, pero la iglesia no la dejamos. Y curiosamente pensamos que a lo mejor la iglesia se iba a apagar, ya que no íbamos a estar tanto o íbamos a estar trabajando en otra cosa. No, la iglesia creció, creció y aquí estamos con bastantes ilusos. Ahí en Miami usted ya era pastor. No, no, yo me hice pastor aquí. Nosotros empezamos Casa de Restauración acá y yo empecé y cuando la iglesia ya tenía como 200 o 300 personas, el pastor Albert Ickshu, que es mi pastor, vino desde Miami y me ungió y me invistió y me ordenó como un pastor. Ya la gente ya me decía pastor porque era como el líder de la iglesia, pero él ya lo hizo en forma oficial, tanto yo como otras 2 personas más. Y de ahí, pues bueno, el resto de historia y seguimos yendo de lugar en lugar hasta que compramos este edificio y estamos muy contentos. Yo creo que Dios ha cumplido y nosotros hemos tratado de cumplir lo que Dios nos puso como desafío. Claro, ¿no? Y otra vez me voy a regresar un poquito, pero creo que a veces nos puede llegar a pasar a la gente que tenemos tiempo o no en la iglesia, que lleguen y nos profeticen. Y creo que es algo súper delicado porque a veces puede venir de parte de Dios, Claro. Y a veces puede venir de parte del Emocional, exacto. En su caso y en general, ¿cuáles cree que fueron los puntos importantes para decir esto viene 100% de Dios? El evento que hicimos, al que dije hace rato, nosotros vimos cambios en la gente que estaba ahí. Entonces dijimos, wow, qué heavy sería volver a hacer algo donde mucha gente que te va a oír no va a ir jamás a una iglesia. Quizás Yuri puede llegar a muchos lugares donde a un salmista cristiano no puede llegar. Eso está claro. Entonces eso nos movió y era lo que siempre habíamos querido, llegarle a gente que no conocía a Dios. Evangelismo, porque ese es nuestro manto, evangelismo. Enseñamos, compartimos, predicamos, pero lo de nosotros siempre fue el evangelismo. Entonces esa fue una. Y 2, que hubo momentos donde muchas personas se nos acercaron sin que se conocieran mutuamente para decirnos exactamente lo mismo. Entonces toda esta idea se aterrizó primero que nada con nuestros líderes espirituales y fue confirmada por mucha gente que nos decía lo mismo de parte de Dios. Entonces dijimos, por aquí es la cosa, y le dimos para adelante, y Yuri volvió a sus andadas, pero con límites, no haciendo cosas que pudieran ofender a Dios, sino que tratando de usar su estandarte y su plataforma, su púlpito, como se podría decir, el micrófono, usándolo de forma correcta. Sí, no, estaba buscando en Proverbios un versículo que dice que muchos son los pensamientos del hombre, pero los caminos de Jehová permanecen. Y creo que tiene mucho que ver, no tanto eso como los frutos que estaban dando, porque en lo personal, en los años que llevo, me he dado cuenta que hay personas que terminan lastimadas Bueno. por esta cierta emoción de decir, llegó alguien, me dio una palabra y me fui como gordo en tobogán. Y creo que siempre es bueno tener como estos salvavidas, ¿no? De decir, está dando fruto lo que me están diciendo, mis pastores, mis autoridades están en la misma línea, mi familia, mi contexto, ¿sí? Bueno, la palabra dice que si el fruto es de Dios, permanece. Y hasta ahora, después de, yo diría que 20 años, que la iglesia ya tiene, que empezó como una reunión en casa, hace más de 20 años, ha tenido sus frutos. Y los frutos han permanecido. Donde yo he visto pasar a mucha gente que se ha restaurado. Me acuerdo que el pastor Max, ya lo contará él más adelante, pero el pastor Max llegó
prácticamente con principios de divorcio a la iglesia. Y el día de hoy, mira dónde está. O sea, no solamente se restauró, no solamente se sanaron, no solamente se perdonaron junto con su esposa, sino que se transformaron en una de las parejas más estables y en uno de los matrimonios con mayor influencia en mucha gente que viene con el mismo problema. Entonces yo creo que cuando uno ve eso dice, wow, creo que vamos bien. Sí, hay demasiado fruto, ¿no? Podemos hablar de muchas personas Muchas. que han sido transformadas y que a la fecha no se sigue confirmando. Lo platicamos también la vez pasada, que fruto hay, permanece, la iglesia sigue creciendo. Eso es lo más interesante. Exactamente. No solo hay un fruto que se quedó igual, sino que se va expandiendo, que ya ahorita empezaron siendo un estudio en una casa para 3 personas. Así es. Con alguien que a lo mejor ni siquiera era pastor. Hoy tenemos 4 pastores increíbles, tenemos 2 sedes, tenemos estudios Totalmente. por donde sea y gente que se sigue transformando. Así es. ¿No? Y otra vez regresando un poquito, ¿cómo fue este inicio en México de la iglesia per se? Empezaron otra vez un estudio en casa, invitando a pocas empezamos personas. como el estudio en casa, chiquitito. Después, como te dije hace un rato, nos fuimos para una estética, porque ya éramos muchos en la casa. Después de la estética nos fuimos a un hotel, donde alquilábamos el hotel. Después nos fuimos a un antro, que era como una discoteca que nos prestaban. Y claro, había que llegar muy temprano el domingo para poder limpiar todo lo que había de la noche anterior. Y ahí nos reuníamos. Era un lugar donde tenía mucha luz, me acuerdo, donde los pilares de la iglesia se consolidaron. Y ya después llegamos a un lugar muy grande que se transformó en nuestra casa durante mucho tiempo, para después ya definitivamente comprar el lugar donde estamos ahora. Y se transformó esto completamente y ya es un lugar propio. Entonces, así fue nuestros primeros pasos. Como una enseñanza donde compartíamos Yuri y yo, compartíamos cosas y principios y armas para vivir mejor, para poder compartir mejor, para poder relacionarse mejor con las personas, para poder arreglar ciertas cosas que tenían las parejas que llegaban con problemas. Y eso ayudó mucho. Obviamente tratando de meter lo que es la palabra de Dios en eso. O sea, nosotros no hacíamos nada que no fuera la palabra de Dios. Entonces ahí se formó y de repente, ¡boom!, ya lo que es el día de hoy nuestra iglesia. Claro, de ahí cómo se iban estructurando. O sea, me imagino que era un estudio, empezó a agarrar forma de iglesia. Claro. ¿Cómo era empezar a escoger a los diferentes líderes, bueno, maestros? De a poquito había uno que obviamente que era mi mano derecha en ese momento, me ayudaba cuando yo no podía llegar a cierta hora, me ayudaba con la parte de logística, su familia nos ayudaba, fueron los que nos ayudaron a crear los primeros pilares de la iglesia. Mujeres de la iglesia decían, oye, yo puedo cuidar a los niños, porque ya empezaba a llegar gente con niños. Entonces en el antro me acuerdo que estaba la iglesia y detrás de la pantalla poníamos unas macetas y detrás poníamos a los niños con otra persona. Entonces todo estaba ahí en familia, de alguna otra forma. Entonces cada día que la iglesia fue creciendo, se fue añadiendo gente que quería ayudar y que quería servir. Mucha gente hasta el día de hoy, que empezó en esos momentos, sigue hasta el día de hoy con nosotros. Muchos ya se fueron, partieron, se fueron a otros lados. Pero muchas de las personas que estuvieron en los primeros momentos de la iglesia siguen con nosotros. Entonces, me acuerdo cuando estábamos en ese lugar, en ese antro, Abelardo venía llegando. Abelardo venía llegando a la iglesia. Y hoy, mira quién es Abelardo. O sea, el pastor Abelardo es un tigre. O sea, es un tiburón del evangelio. Es un guerrero a 3 espadas. Entonces, en ese tiempo él llegó, a principios de los 2000. Y llegó cuando había tenido su accidente, el problema que tuvo en el hospital, que estuvo sin vida unos minutos. Entonces, él llegó totalmente renovado, y ha sido una ayuda para mí. O sea, yo jamás podría haber hecho esta iglesia, jamás habría podido llegar al lugar donde ha llegado si no es por Abelardo. O sea, jamás piensen que es solo el pastor el que hace las cosas. O sea, no, que el pastor hay que felicitarlo porque mira hasta dónde ha llegado. No, espérate, o sea, nadie llegó aquí solo. O sea, el mismo Jesús no llegó al Gólgota con la cruz solo. Alguien le ayudó. O sea, siempre hay alguien que te ayuda y Abelardo ha sido una mano derecha impresionante. Sí, no, al final ahorita me darás opinión, pero incluso en esta dinámica que llevamos como iglesia, donde ustedes viajan muchísimo, creo que siempre han sido estos cables a tierra que han sabido
a traducir la visión que Totalmente. ustedes quieren impregnar, ¿no? Que se me hace fundamental. Dentro de eso, ¿cuál cree que ha sido su mayor reto? Es la parte física, porque de repente viajar, o sea, trabajar en un medio tan difícil como este, donde tienes que trabajar mucho, viajar mucho, desmañanarte mucho, no dormir, y de repente llegar totalmente fundido un domingo, aterrizar un domingo fundido a la Ciudad de México y en vez de irte a tu casa, llegar a la iglesia a predicar, es fuerte. Me acuerdo que hubo una temporada, 3 años, donde 3 meses al año mi esposo y yo teníamos que viajar a Puerto Rico todos los viernes. Todos los viernes para hacer un programa en vivo que se hizo durante 3 meses en temporadas de 3 años. Entonces, me acuerdo que el servicio se cambió para la tarde. El único servicio que teníamos era la tarde. Para que nosotros alcanzáramos a llegar. Porque si no iban a ser 3 meses donde yo no iba a aparecer en la iglesia. Entonces la gente lo entendió y estaba feliz viniendo en la tarde. Pero era tremendamente matador viajar tanto, o sea, levantarse a las 4 de la mañana, tomar un vuelo desde Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, a Panamá, hacer traspaso de vuelo, tomar otro vuelo de Panamá a la Ciudad de México, estar aterrizando a la 1 y de ahí volar a la iglesia porque el servicio empezaba a las 4. O sea, almorzar algo y irse a la iglesia a las 4. Entonces era muy pesado. Claro, eso fue hace muchos años, entonces ya estoy más viejo y ya no sé si lo haría. Entonces ya no tengo el cuero para hacerlo. Pero la parte más difícil para mí ha sido la parte física porque el viajar de repente y también estar sirviendo en la iglesia es pesado, ha sido complicado. Pero el equipo que hay en la iglesia, donde te incluyo, obviamente te incluyo, a ti y toda la gente que está en producción, todos los líderes y servidores, hacen un trabajo tan increíble que uno se siente como abrazado. Y uno siente, wow, yo soy el pastor, pero tengo delante de mí y detrás de mí a un equipo tan poderoso que hacen que las cosas caminen. Y yo ahí sí, por todos ustedes y por toda la gente que trabaja para la iglesia, o sea, me saco el sombrero. Porque nadie puede llegar, nadie llega solo donde está. O sea, hay mucha gente que dice, no, a mí nadie me ayudó. No, sí te ayudaron. Alguien te tuvo que haber abierto la puerta del auto, alguien te sirvió un sándwich cuando tenías hambre, alguien te ayudó a pagar una cuenta cuando tú no podías. Entonces nadie llega solo donde está, siempre con la ayuda de alguien. Y creo que lo que yo he tenido de ayuda para poder formar y poder levantar lo que es la iglesia, no tengo palabras para agradecerle a Dios eso. No, muchas gracias, pastor. Y creo que puedo decir lo mismo del otro lado. O sea, creo que somos una iglesia no convencional en cuanto a estructura, pero me encanta porque Dios muchas veces es no convencional, ¿no? Yo Totalmente. siempre digo cuando acabo de dar una enseñanza o algo que gracias a Dios que sigue hablando a través de burras. Y así creo que hace cosas bastante diferentes y creo que hoy estamos conociendo ese otro lado donde somos una iglesia que estamos apoyando también el llamado que les dio a ustedes de seguir alcanzando Amén. más y más personas, porque si no, hoy no sería lo que sería también la iglesia, hoy no tendríamos el alcance en redes que tenemos, el alcance físico, Amén. si no fuera porque ustedes constantemente están haciendo este sacrificio de decir, me voy a Panamá, me voy a Palenque, me voy a tengo a mi familia y al día siguiente, sin importar qué hora sea, vengo, me levanto y hago este sacrificio. Es una bendición. Servirle a Dios, no hay este regalo más grande que servirle a Dios. O sea, yo he llegado acá dormido y el pastor hablar me dice, pastor, estamos a 3 minutos. Perdón, pues ya. Y me paro en el púlpito y ya se cuenta que me pusieron un motor de 12 cilindros y ¡fum! Me tiro 2 servicios así con toda la adrenalina. Claro, después digo, buenas tardes, gracias. Que ya no aguanto más. Pero Dios ha sido tan bueno conmigo, muy, muy bueno conmigo. Me ha dado energías de donde no había. Pero bueno, la palabra lo dice, te daré alas como el águila. Todos los que quieran correr y caminar no se fatigarán porque Dios estaré con ellos. Así que yo estoy feliz por eso. No, qué increíble, pastor. Y ya para ir cerrando, me gustaría también conocer un poco cómo estructura usted sus enseñanzas, sus prédicas. ¿Tiene un tiempo? ¿Escoge un tema? ¿Varía dependiendo de la ocasión? ¿Cómo es? Siempre he tratado de buscar, no buscar el tema que me gusta a mí. Porque si uno hace eso, estamos por lugares equivocados y tarde o temprano se te va a vaciar la iglesia. Lo que yo siempre he pensado es, yo trato de pedirle a Dios que me dé el mensaje o el tema que la iglesia necesita. ¿Qué es lo que está viviendo hoy la iglesia? ¿Cuáles son las necesidades de la familia?
La gente no viene a la iglesia a escuchar solo versículos. La gente quiere soluciones. La gente quiere que le ayuden a tratar de arreglar el problema que estás viviendo. La iglesia está llena de enfermos. La iglesia está llena de gente que necesita ayuda. La gente que está súper feliz, que no tiene ni un problema, prácticamente no viene a la iglesia. El que viene aquí es porque necesita algo. Y nosotros tenemos que tratar de dárselo usando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo estructuro? Muchas veces los voy... No me vas a creer, pero a veces estoy en el gimnasio y estoy escuchando una prédica de algo o un tema que tiene que ver con algo. Entonces, de repente estoy escuchando y escucho algo que me llama la atención. Y en ese momento paro y lo escribo. Tuc, 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 y lo escribo. Y después sigo. Y escucho otra cosa y lo escribo. Tuc, 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 tuc. Entonces voy metiendo todo como un saco. Y después llego a la casa y todo lo vacío, todo lo que he escuchado, lo vacío en la computadora. Entonces lo voy y me pongo a ordenarlo. Y ahí lo dejo. Y de repente me pasa algo. Estoy en el supermercado, no sé, alguna tontería. Entonces me pasa algo con una señora, con un señor, con algo, o en el estacionamiento. Y lo que me pasa lo escribo. Entonces voy respaldando lo que he estudiado, basándolo en la palabra obviamente, con lo que yo he vivido. Entonces de alguna otra forma trato de darle un poco de realidad o trato de darle un poco de humanidad al mensaje. ¿A qué me refiero? De que muchas veces yo hablo, bueno, yo cuando era chico me pasó esto, ¡pac! Y cuento la historia que me pasó. Un día conté que mi mamá me dio una sandía y a mí se me cayó la sandía. Y mi mamá me dijo, te dije, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas las uso para mostrar, cuando tú escuches la voz de la autoridad que te dice no hagas esto es por algo. Porque en su experiencia, que es mucho más que la tuya, entenderás que él tiene razón. Entonces, agarro cosas que yo he vivido, cosas que yo me ha pasado y las mezclo con lo que he aprendido o con lo que he estudiado. Entonces, si baso un versículo, si agarro un versículo y lo exprimo para poder enseñar algo, trato de no solamente dar el versículo como te decía hace un rato, sino que encontrar un poco el contexto bíblico y el contexto histórico y el contexto emocional o espiritual de por qué puse ese versículo. O sea, no es llegar y poner un versículo a lo tonto. Por algo lo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Entonces, así los estructuro. Y el último día, siempre el sábado en la noche, donde quiera que esté, ya lo termino y le doy forma. Lo escribo, le pongo colores, porque yo soy bien ordenado para eso. Las hojas trato aunque tenga 4 hojas, a veces he tenido prédicas de 4 hojas y las resumo siempre en una sola. Y le pongo los versículos con rojo y no sé qué, y se la mando al pastor Abelardo. Y el pastor Abelardo ya se la manda a la gente de producción, a ustedes, para que ustedes la tengan y yo al otro día cuando esté predicando estén los versículos y toda la cosa. Así es más o menos como hago yo los mensajes. No, y es una forma padrísima. Hay un pastor que lo define como predicar para lunes, ¿no? O sea que muchas veces hay como prédicas muy profundas y te dan mucha enseñanza, pero que llega el lunes y es como, bueno, ¿y qué hago con tanta información? Y viceversa, él dice, no, lo que yo quiero es que sea algo que tenga un detrás de, porque muchas veces en media hora realmente se están dando años de estudios, que no es necesario ser tan profundos en eso porque viene sustentado de mucho tiempo, pero que sea 100% funcional. De todas maneras. Y más porque algo que en lo personal me ayudó a crecer muchísimo cuando llegué a Cristo y me sigue ayudando a crecer de esta iglesia, es que domingo siempre ha sido muy funcional, muy al día siguiente como activo, pero entre semana es estudio tras estudio tras estudio. Y tenemos Descubra y discipulado personal, varones, mujeres, niños, jóvenes. Eso es. Lo que sea, ¿no? Entonces al final se vuelve este complemento. Totalmente. De una vida en Cristo saludable. Así es. Y dígame. Yo tengo esta parte de que soy medio gesticulador, soy como bueno para contar historias, entonces ahí uno le pone cosas que no las escribe en el mensaje, sino que le salen ahí. Entonces a veces me sale la parte humorística en los mensajes que hace que enriquece un poco lo que uno está contando y compartiendo y no se torna a veces tan aburrido. Y eso yo creo que es un don que Dios me dio, que no sabía que lo tenía hasta que empecé a predicar.
Sí, no, en lo personal yo creo que es de los mejores predicadores que he escuchado. Gracias. Se me hace muy dinámico y en general a la gente, ¿no? Lo ves que se ríe, pero al final que lo aterriza y nos Es que hace esa es la entender el gracia. punto. Tú no puedes tener una hora a la gente tirándole 200 versículos cuando al segundo te van a decir, ya por favor, cállate. La gracia es que la gente salga transformada en primer lugar. Que lo que escuchó le transforme su vida. Que haya un cambio de criterio. De que entienda qué es lo que Dios quiso hacer esa tarde en su vida. Y basarlo con versículos. Y obviamente con esta parte histrónica que tengo yo. Y que también se entretengan. Hay gente que dice, bueno, yo en 10 minutos estaba riéndome y a los 10 minutos estaba llorando. De eso se trata un poco. Descubrir, sacar algunas emociones que tienes tú y que Dios pueda hacer algo en tu vida. Eso es lo más importante, que Dios pueda transformar parte de tu vida que a lo mejor el mundo no lo pudo hacer. Sí, no, 100%, y era el mensaje de Jesús, ¿no? Así es. Cómo te encamino a mi Padre, cómo Así ahora es. Uf, qué nosotros buena nos frase. encaminamos Qué a buena Jesús. frase. Ahí vamos, pastor, algo se ha aprendido en Eso. estos años. Ah. No, y para terminar, porque si no nos vamos a aventar 3 horas más, pero me gustaría hacerle 2 preguntas. Claro que sí. Una es, ¿cómo definiría a Cara después de tantos años? Una iglesia sana, muy sana. A pesar de haberse enfermado varias veces, a pesar de que le pusieron electroshocks muchas veces, a pesar de que mucha gente la quiso ver muerta, a pesar de que nos encontramos en algunas ocasiones con cánceres internos terribles, esta iglesia siempre va a salir adelante, porque no es de la iglesia del pastor Rodrigo, ni la iglesia de Yuri, ni del pastor Abelardo, es la iglesia de Dios. Y pase lo que pase, si la base de la iglesia está basada en la roca de Cristo, nunca nadie nos va a tirar, nunca nada nos va a pasar. Siempre va a estar sustentada en Dios. Yo pienso que esta es una iglesia sana. Pienso que es una iglesia común y corriente en muchas cosas, pero es una iglesia muy aterrizada. Creo que es una iglesia humilde, creo que es una iglesia amiga, es una iglesia familiar. Y tenemos muchos defectos, muchísimos defectos. Empezando por la mala idea que tuvieron de escoger a un pastor chileno. Pero yo pienso que tiene grandes virtudes esta iglesia, que ha podido ayudar a muchos a restaurarse. Y yo creo que se ha cumplido el propósito por el cual existimos como iglesia. Sí, y siguiendo esa misma línea, ¿cuál cree que es el futuro de Cara? ¿Cuál es la visión que usted ve para nosotros? Yo quisiera, desde mi punto de vista, ojalá que la iglesia, el día que yo ya no esté como pastor, ni Abelardo esté, los que sigan, mantengan la esencia de la iglesia. Que traten de que la iglesia sea una expansión de la familia o de la casa de alguien que viene llegando. Que la gente que venga entrando se sienta en confianza de que está llegando a un lugar donde no lo van a agredir, no lo van a enjuiciar, no los van a apuntar con un dedo, los van a recibir así tal cual como recibieron a todos los que están sirviendo de la iglesia. Porque nadie de los que está en el servicio, ni nadie de los que está en el liderazgo, ni en el servicio, como digo, nadie es mejor a otro. Ni es mejor, ni sabe más que el que viene llegando. Yo creo que una de las cosas que más nos caracteriza es que hemos tratado a todo el mundo, sea bueno o malo, independientemente de la condición, estatus, raza, condición u orientación sexual, siempre hemos querido que la gente se sienta en familia. Y ojalá que el día de mañana, y eso es lo que estamos haciendo con los jóvenes, de que el día de mañana ellos hagan sentir a otros, a los que vengan en 20 años más, a los que vengan se sientan igual como los que están entrando el día de hoy a la iglesia. Amén, ¿no? Y al final creo que va muy pegado a la última instrucción que Dios nos dio, ¿no? Es ir y hacer discípulos. Así es. Y creo que el discipulado es eso, no vengo y te enseño, es vengo y vivo contigo y soy tu familia y camino a tu lado. Así y es. de verdad, qué increíble visión, pastor. Amén. Gracias también por este tiempo. En lo mucho personal gusto. me ha edificado mucho y sé que a la iglesia en general también le va a edificar, porque es importante, creo, saber desde dónde construimos y hacia dónde construimos. ¿Algo más que quiera decir antes de despedirnos? No, agradecerte el tiempo que me das y ojalá que estos audios puedan ser de ayuda
y de transformación para los que están escuchando. Y bueno, si estás por aquí, vives por acá, escuchas esto y no eres parte de la iglesia, te invitamos. Te invitamos a que vengas, a que te contagies de lo que aquí tenemos. Es una iglesia para todo el mundo. Y feliz de estar contigo en este día. Y ojalá que este ministerio, este podcast Desnudos siga creciendo y siga viniendo gente mucho más importante todavía y que a ti te siga madurando y haciéndote el hombre que ya eres, pero que te siga formando para que seas el superhombre que Dios tiene pensado en su vida. Y todos los que están trabajando contigo dentro del ministerio sean mujeres y hombres de bien y que puedan seguir haciendo esto y que el día de mañana cuando ustedes estén viejitos, hayan otros que hagan lo mismo. Pastor, muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, por su tiempo. A ustedes. De verdad, en nombre de la iglesia le digo gracias por permanecer, porque hoy estamos aquí en parte por su fidelidad, su permanencia, Amén. Su amor por la gente. Y nada, sé que vienen cosas increíbles para la iglesia. Amén. Y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a seguir conociendo a más pastores, a más líderes de nuestra iglesia. De verdad, no se lo pierdan. Son personas con un corazón increíble. Y muchas gracias otra vez por escucharnos. Coméntenos si tienen dudas, preguntas, lo que necesiten. Estamos para servirles, ¿vale? Dios los bendice. Que tengan excelente semana.